Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos el día de hoy continuando nuestro estudio de la carta a los Filipenses, que la semana anterior no terminamos, pero el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a concluir esta carta. Bueno, no esta carta, sino la parte que a mí me toca. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. La semana antepasada estuvimos hablando acerca de la humillación del Señor Jesucristo. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Hebreos capítulo 12 nos dice la Escritura: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Y vimos anteriormente que Jesús tenía gozo por varias cosas. Primeramente, por hacer la voluntad de Dios, porque Él es el Hijo amado de Dios, y se oyó una voz del cielo en más de una ocasión que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. El gozo por las personas que van a reconocer al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. El gozo de que por medio del conocimiento y la aceptación de Dios sean salvos. El gozo de que sean libres de la influencia del diablo, del pecado, de la muerte, de Satanás, del castigo divino. El gozo de ver a muchas personas en la eternidad alabando a Dios. El gozo de volver al lugar, a casa. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y en la semana pasada vimos cómo es que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Primeramente lo resucitó, porque la muerte no tiene poder sobre Cristo. Por eso es que la Escritura dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Fue también exaltado en su ascensión. Fue exaltado al ser ascendido a las alturas. Fue exaltado ya que Él está sentado a la derecha del Padre, muy por encima de todo gobierno. Denme un segundito. ¿Tú? Bájale a los monitores, a todos los monitores y a los principales de los instrumentos. Dios lo exaltó a lo sumo, ya que lo sentó a su derecha. El Señor Jesús al día de hoy está sentado a la derecha por encima de todo gobierno, autoridad, poder, dominio y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. El Señor Jesús fue exaltado hasta lo sumo al ser coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Hace un rato cantábamos al respecto de eso. El Padre te ha coronado de honra y majestad, a su diestra estás reinando, ¿verdad? Cantábamos. Dios lo exaltó como príncipe y salvador. También en nuestras alabanzas antes de la predicación reconocíamos a Yeshua como el Salvador, como el Redentor, como príncipe. Y Dios lo exaltó como sumo sacerdote. Estuvimos hablando de eso también, y voy a retomar un poquito de esto. Hebreos 5, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, y en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre. Así es que el Señor Jesús fue exaltado, glorificado como sacerdote, como sumo sacerdote. Lo dije y lo repito: cualquier persona que se diga sumo sacerdote o sumo pontífice no es más que una persona que está queriendo ocupar el lugar de Jesús. Nosotros no necesitamos ningún sacerdote, y muchísimo menos un sumo sacerdote, ya que nuestro sacerdote es Cristo, y no solo es sacerdote, sino sumo sacerdote. Y no fue sin juramento, sino que el Señor juró. Así es que ¿quién puso a Jesús como sacerdote? Dios Padre, y lo hizo con juramento. Por lo tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Así es que nosotros tenemos un sacerdote imperecedero, un sacerdote que no muere, un sacerdote eterno. Esto es tremendo, ya que la Escritura nos dice en los versículos siguientes: por eso también puede salvar por completo. Por completo.
Muy hermosa esta porción de la Escritura. Ya hace años hablamos de la carta a los Hebreos, por eso es que estoy yendo un poquito rápido, porque ya antes hablamos de eso, pero vale la pena resaltar estos puntos. A través de la exaltación de Cristo, Él nos salva, no nos medio salva. Jesús no te medio salva, no te salva de una parte de tus pecados. Jesús te salva de todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Y Jesús te salva por completo, cuerpo, alma, espíritu. Jesús puede también salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que Él mismo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que por medio de Jesús nos acercamos a Dios. Jesús es nuestro intercesor, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Posiblemente has escuchado en la religión popular aquí en México y tal vez en otros que alguien puede interceder por ti. Incluso en muchos lugares les enseñan que le pueden pedir a Juan o a Pedro o a Martín, ¿verdad? A San Martín, pídele y luego ponlo de cabeza, ¿verdad? Sobre todo si no tienes novia, para que ahí vaya y haga el ligue. No, tú no necesitas a nadie. Tú tienes a un sumo sacerdote fiel que es Jesús, y el que intercede por ti delante de Dios es Jesús. Jesús intercede por ti para siempre. Vive para siempre para, y fíjate muy bien lo que dice ahí, para interceder. Jesucristo está delante de Dios intercediendo por ti y por mí. Esto a mí me llena de gran alegría, de gran gozo, ya que aunque no debo pecar, desafortunadamente a veces peco, no porque quiera, porque no tengo el deseo de pecar, y tú como cristiano no debes tener el deseo de pecar, pero desafortunadamente a veces pecamos. Y cuando pecamos, qué consuelo nos da el saber que Jesús intercede por nosotros, diciéndole al Padre: mira, dale chance a este amigo, así medio, así, se le fue la onda, entonces perdónalo, porque recuerda, Padre, que yo morí por sus pecados. Qué tremendo. Entonces Él está intercediendo por mí, a veces, los domingos, un ratito. No, ¿verdad? Para siempre, para siempre. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Así es que el Señor Jesús está exaltado sobre los cielos al ser también nuestro intercesor. Esta parte me faltaba resaltarla la ocasión anterior, que Él no solamente fue exaltado como sumo sacerdote, sino que como parte de su exaltación, nosotros tenemos un gran beneficio de su exaltación. Bueno, tenemos muchos, pero el que el día de hoy estoy subrayando es la intercesión. Él está en una sesión constante con el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Nuevamente esto nos tiene que llenar de alegría y de gratitud, de alegría y de gratitud. Ahora, el que el Señor Jesús ha muerto por todos nuestros pecados y está intercediendo, eso no nos da una licencia para pecar. No digamos, pues pecamos al fin que Jesús intercede por mí. No, de ninguna manera, lo dice Pablo, tenemos que dejar ya el pecado. Así es que al reconocer que nosotros tenemos una salvación completa, también nosotros nos debemos perdonar a nosotros mismos. Hay personas que de pronto he escuchado que se atormentan por algún pecado que tienen. Es bueno que le pidas perdón a Dios, es bueno que te humilles, pero no es bueno que te la pases día tras día, tras día, tras día. No me acuerdo cuál de los dos filósofos era, si era Cucho o era Panza, el que decía sufro, 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 sufro. No me acuerdo, pero alguno de esos filósofos era. No debes, Cucho, exactamente. Entonces, pues como era medio Cucho, pues sufría y sufría y sufría. Entonces no nos pongamos cuchos. No tenemos que estar ahí con eso de que sufro. Ok, ya pecaste, está mal porque no está bien, pero ahora lo que tienes que hacer es
Vas, le pides perdón a Dios, lloras lo que tengas que llorar, te levantas y sigues adelante. No puedes pasártela día tras día atormentándote por algún pecado que tú hiciste o tal vez por alguien que pecó en contra tuya. Tienes que seguir adelante. Tienes que descansar en la gracia que tienes gracias a la persona de Jesucristo y ser agradecido. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, la semana pasada también aprendimos que el nombre que está sobre todo nombre es ¿qué? El Señor, no es Jesús. El nombre que está sobre todo nombre es el Señor. Por lo tanto, el Hijo de Dios es el Señor. El Hijo de Dios es Dios. Y esto tiene un propósito. El que Él haya sido exaltado a lo sumo, y regresándonos un poquito más, el que Él se haya humillado trajo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia de su humillación? Su exaltación. Como Él se humilló hasta lo más bajo, Él fue exaltado hasta lo más alto. No hay nadie por encima de Él. Y ahora el que Dios le haya exaltado trae ahora otra consecuencia que vamos a ver a continuación. Hay un para qué. Hay un para qué. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo. Ahora, ¿a qué se refiere con esta frase de se doble toda rodilla en el cielo? ¿Quién está en el cielo? La misma Biblia nos dice quién está en el cielo. Hebreos 12. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. ¿Quién está en el cielo? Los ángeles santos. Los ángeles santos. Pero hay alguien más en el cielo, además de los ángeles santos. Siguiente versículo: a la iglesia de los primogénitos escritos en el cielo, se han acercado al juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Es decir, las personas que en este mundo han aceptado a Dios, como su Señor, en este momento están en el cielo intermedio. Y ellos están ¿qué? Alabando a Dios, adorando a Dios, doblando su rodilla delante de Dios. Tenemos a los ángeles adorando a Dios. Tenemos a las personas que vivieron en este mundo, pero que ya están en el cielo intermedio en este momento. Y tenemos no solo a ellos, sino también a otros espíritus que se encuentran en la presencia de Dios. Apocalipsis 4. Cada uno de ellos tenían 6 alas. Bueno, ahí en casa pueden leer todo el capítulo 4 o todo el Apocalipsis. Y dice la Escritura, cada uno de ellos tenían 6 alas y estaban cubiertos de ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Ahora hay, de acuerdo con algunos estudiosos, estos 24 ancianos pueden ser, la Biblia no es 100% clara al respecto, pero pueden ser los 12 hijos de Israel, las 12 tribus de Israel. Pueden ser los 12 apóstoles, y entonces ahí tienes a los 24 ancianos. Pueden ser una representación de todos los seres humanos, pero en fin, tenemos aquí a ancianos postrándose delante de él y alabándolo, adorándolo por los siglos de los siglos, al que vive por los siglos de los siglos, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. La semana antepasada, cuando
hablamos de la humillación del Señor Jesús, recordábamos Colosenses, a donde la Escritura nos dice que por medio de Él todas las cosas fueron creadas, todo fue creado por medio de Él y para Él, refiriéndose a Cristo. Y en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Les comenté la semana anterior que era complicado entrar en esta parte de la exaltación de Cristo, porque hay una gran cantidad de pasajes que nos llevan a ver quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Señor. Y entonces el Señor es, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Jesús es creador, Jesús es Señor. Así es que no solamente el Padre recibe la gloria, la honra y el poder, sino también el Hijo recibe la gloria, la honra y el poder. Para que ante el nombre de Jesús, el nombre dado a Jesús, se doble toda rodilla en el cielo. De nuevo, ¿quiénes están en el cielo? Los ángeles o los espíritus, hay diferentes tipos de espíritus. Y los creyentes, dos grupos, seres espirituales y santos, creyentes desde Abel hasta nuestros días, todos los que han partido a la presencia del Señor y se encuentran en este cielo intermedio en espera de la resurrección de sus cuerpos. Cuando el Señor Jesús regrese y cuando los cuerpos sean resucitados. Así es que los que en este momento están en el cielo ya están reconociendo a Jesucristo como Señor y están doblando su rodilla y están adorando, están confesando que Jesús es el Señor. Están confesando que Jesús es el Señor. Los ángeles no caídos, serafines, querubines, millones y millones de ángeles, como lo vimos hace un ratito, que están adorando a Dios. Pero no solamente en el nombre dado al Señor Jesús, mejor dicho, en el nombre dado a Jesús que es el Señor, en el nombre del Señor, se dobla toda rodilla en el cielo, sino, continuamos en versículo 10, y en la tierra, y en la tierra. En la tierra todos doblarán su rodilla. La Escritura dice en Sofonías capítulo 2, el Señor los aterrará. Cuando destruya a todos los dioses de la tierra y hasta las naciones más remotas se postrarán en adoración a Él, cada cual en su propia tierra. Así es que nosotros tenemos a personas que van a doblar su rodilla, pero no por adoración, sino ¿por qué? Por terror de ver que Dios es un Dios terrible, tremendo, poderoso, todopoderoso. Él vendrá a destruir a todos los dioses de la tierra. Llámese Tlaloc, Baal, Peor o cualquier otro peor. Pues se les da risa que se llama Valpeor, pero pues así se llama, pues yo qué, Valpeor. Y hay peores que el Valpeor, ¿no? Moloc. Todos los dioses a los que los hombres han adorado van a ser destruidos y entonces todas las naciones se postrarán, se doblarán su rodilla y reconocerán que solamente hay un Dios, el Dios de la Biblia. Y el Dios verdadero, nos dice la Escritura en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. He escuchado recientemente a alguien que me dice, hermano, de pronto comparto el evangelio y les comparto que pues que Dios castiga y dicen, es que yo no creo en tu Dios porque tu Dios es un Dios que castiga, yo creo en un Dios que todo perdona y Dios no va a castigar a nadie. Hay una serie sentido de universalismo. ¿Qué es eso del universalismo? Hay personas que creen, piensan o tal vez hasta enseñan que todas las personas, todos los seres humanos son hijos de Dios. Eso no es cierto. No todos
seres humanos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. O hay quienes dicen que todos serán salvados y que todos serán perdonados sin castigo, pero eso no es lo que dice Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y Dios dice que algunos serán castigados. ¿Por qué? Porque si no hubiera castigo para los malvados, entonces viviríamos en un mundo exactamente igual como en este mundo. Muchas personas, y si no, pregúntenle a las madres buscadoras, muchas personas se quejan de la impunidad. ¿Cómo es posible que las personas vengan, roben a alguien, maten a alguien, violen a alguien y anden por ahí como si nada por una mochada, ¿no? O porque son amigos de alguien influyente? Muchas personas se quejan de eso, de la impunidad. Y si Dios dejara a las personas sin castigo, entonces no sería un Dios justo, sino un Dios injusto. Y el reino de los cielos sería como el reino o como los gobiernos de este mundo, corruptos, con impunidad. Pero Dios es un Dios que cumple el derecho, que hace justicia. Con Dios hay derecho y hay justicia. Y nadie puede decir delante de Dios, a mí no me vengan con que la ley es la ley, porque dice Dios, yo soy la ley y lo que yo digo es la ley y lo que yo digo se hace y se cumple. Y si tú no lo cumples, viene sobre ti un castigo. ¿Un castigo por qué? Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a los que hacen el mal. Si no castigara a los que hacen el mal, entonces Dios no sería un Dios que justo, sino un Dios corrupto, y en su reino no sería un reino santo, sino un reino de impunidad, igual que los reinos y los gobiernos de este mundo. Dios hace justicia y Dios tiene el derecho de hacer justicia, Él es Dios. Para castigar a los que no creen, ahora no solamente Dios castigará a los que hacen lo malo, sino, continúa, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio. Chispas. Voy a continuar, ahorita me regreso aquí. Al Evangelio de nuestro Señor Jesús, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Oye, a ver, ¿cómo me dices que a los que no obedecen el Evangelio? Si a mí un hermanito, una hermanita me dijo que Cristo murió por mis pecados y que soy salvo y fin. Y ahora me sales con este vacilón de obedecer el Evangelio, pero ¿qué no se supone que nada más es venir y decir delante de 2 o 3 o 10 personas en un lugar o en un balneario o en una alberca o en un río que Cristo murió por mis pecados? Si una persona confiesa que Cristo murió por sus pecados es porque, y nada más, posiblemente alguien le compartió el Evangelio de manera incompleta. Y nosotros como cristianos por mucho tiempo hemos compartido el Evangelio de manera incompleta. Porque les decimos a las personas que Cristo murió por sus pecados. Y en la religión popular, cuando piensan en Cristo, piensan en alguien crucificado, derrotado, con la cabeza agachada. Pero Cristo no está muerto, Él está vivo. No quedó en la cruz, fue sepultado y tampoco está en el sepulcro, porque Él resucitó al tercer día según las Escrituras. Ni está en la cruz, ni está en el sepulcro. Así es que si nosotros les compartimos el Evangelio a las personas y les decimos que Cristo murió por sus pecados, hasta ahí les compartimos el Evangelio hasta la mitad. Y posiblemente a ti te compartieron el Evangelio a la mitad. Porque te dijeron que Cristo murió por tus pecados y que lo aceptes y que te harás salvo. ¿Eso qué es? Compartir la mitad del Evangelio. Porque el Evangelio no solamente se trata de reconocer que Jesús te salvó, sino que tenemos que reconocer que Jesús es ¿quién? Es Él, el Señor. Ahí ya compartimos el Evangelio completo.
No cuando les decimos a las personas simplemente que Cristo murió por sus pecados, sino que ahora lo tienen que reconocer como su ¿qué? Señor, Señor, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio. Nosotros tenemos no solamente que creer que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que fue visto por más de 500 personas a la vez, sino tenemos que decirles que Jesucristo es el Señor, el Señor. Entonces, amados, dejemos de compartir la mitad del Evangelio o 3/4 partes del Evangelio. Hay que compartir el Evangelio completo. Jesucristo es el Señor. Para que todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Ahora, lamentablemente, aunque Jesús es Rey, ¿alguien se sabe el nombre de algún presidente de algún otro país? Ándale, Bukele. ¿Es presidente de qué país? Del Salvador. Qué chulada de presidente, ¿eh? Quisiéramos tener uno así, que haga justicia y derecho. Pero bueno, ya sabes, siempre el inconforme se va, ¿no? Porque aquí no hay amor. Posiblemente en Nicaragua habrá muchos que no reconozcan a Bukele como presidente, pero lo reconozcan o no, él es presidente de ese país. Aquí más hacia el norte tenemos a otro presidente que se llama ¿cómo? Biden. Reconozcan o no las personas de ese país que él es presidente. Lo reconozcan o no. Aquí afuera de nuestro techo hay un sol, el sol está, el sol es. Reconozcas o no reconozcas que hay un sol, hay un sol. El sol no necesita que tú reconozcas que existe para que sea sol. El sol es el sol, lo reconozcas o no. El presidente de Estados Unidos es presidente de Estados Unidos, lo reconozcas o no. El presidente de cualquier país es presidente, lo reconozcas o no. El presidente de este país es Andrés, lo reconozcas o no, estés de acuerdo o no, te guste o no, es el presidente del país. Simple. Dios es el Dios del universo, lo reconozcas o no. Aunque tú lo reconozcas o no lo reconozcas, eso no le quita o no deja de ser Dios. No deja de ser Dios porque tú no lo reconozcas. Hay muchas personas en este mundo que no lo reconocen como Dios, pero no por eso deja de ser Dios. Así como el sol no deja de ser el sol. Así es que, tristemente, muchas personas quieren y les encanta que Dios les perdone sus pecados, porque no quieren recibir un castigo. Y no está mal. Y entonces aceptan a Jesús como Salvador, pero no aceptan a Jesús como Señor. No aceptan a Jesús como Dios. Y nosotros nos reunimos semana a semana para aprender de Dios, para aprender de la palabra de Dios y para ir mejorando nuestro conocimiento de Dios, para irnos perfeccionando, para ser más como Jesús. De nuevo, no se te olvide, amado hermano, cada día de tu vida recordar que Jesús no solo es tu Salvador, sino también es tu Señor. Y dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 6, ¿por qué me llaman ustedes Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué no hacen lo que les digo? Jesús no solamente es tu Salvador, si eres cristiano, Jesús es tu Señor. Si Jesús es tu Señor, entonces tienes que hacer lo que Él te dice. Me encantó porque la semana pasada o antepasada dije, qué barbaridad, ¿cómo es que de pronto somos impuntuales o ni venimos y hoy llegué y ya estaban? Dije, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Jesucristo es tu Señor y te dice, no dejes de congregarte como unos hacen por costumbre y ya dijiste, ya me cayó el 20 y me voy a congregar. Jesucristo es tu Señor.
le estás obedeciendo, estás haciendo lo que Él te manda. Voy a leer un poquito de rápido, o más bien sin entrar en detalle, no rápido, sino sin entrar en detalle los versículos que siguen. Voy a decirles a quién se parece todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, obedece. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Entonces, sin entrar en mucho detalle de este pasaje, nosotros vemos que la obediencia a Dios trae como resultado la protección de Dios, la fortaleza en Dios. Eso no quiere decir que no haya problemas, sino que en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades, Dios está ahí, sosteniéndote, sustentándote. Muchas personas de pronto caen en depresión y les cuesta tanto trabajo salir de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué a las personas les cuesta tanto trabajo? Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, no obedece, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Y el desastre de muchas personas tienen una vida desastrosa. ¿Por qué la vida es desastrosa? No porque tengan más problemas que el creyente, porque la Escritura dice que tanto al creyente como al no creyente le viene la dificultad, le viene la tormenta, le viene la enfermedad. A los dos les pasa. Dice Salomón, una misma cosa le pasa tanto al justo como al injusto, una misma cosa le pasa tanto al animal o a la bestia como al hombre. Uno se muere y el otro también. Lo mismo le pasa. A uno le da gripa y al otro también, a uno le da COVID y al otro también. ¿No han escuchado del COVID del perro? También les da COVID. Entonces, una misma cosa les pasa. Una misma cosa le pasa al justo como al injusto, pero uno está fortalecido, sostenido en la roca que es Jesús. ¿Por qué? Porque no solamente escucha, sino que pone en práctica, obedece lo que Dios dice, y eso le trae bendición. Y al que no obedece, tiene como consecuencia ¿qué? Un desastre terrible. Y ahora ese desastre tan terrible es destrucción eterna. Continuamos en Tesalonicenses, el día que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Entonces, según lo que vimos, en esta tierra doblarán su rodilla voluntariamente desde este momento y a través de la historia todos aquellos que han aceptado, que han creído el mensaje, que han creído que Jesucristo se hizo hombre, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que fue visto por más de 500 personas, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Todos aquellos que han aceptado esta tremenda verdad doblarán su rodilla en adoración, doblarán su rodilla voluntariamente, pero otros doblarán su rodilla ¿cómo? Suplicando, aterrorizados, forzados, al decir, chispas, ese Dios del que me hablaban sí existe, y como yo no cooperé, cuello. Como no le creí, terrible. Continúa la carta a los Hebreos en el capítulo 12 diciendo, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que esté ardiendo con fuego. También esto lo voy a leer sin entrar en mucho detalle. Ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaban que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. ¿Tú piensas que cuando Moisés sirvió a Dios y se fue allá a la montaña, dijo, no hombre, pues yo soy Moy, no pasa nada, soy amigo de Dios? Cuando él escuchaba los truenos y veía la luz, el Señor le dijo, a ver Moisés, ven acá. Él iba así como que, ay nanita, pues voy.
Iba temblando de miedo y se fue a la presencia de Dios. Porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Él iba temblando de miedo, siervo de Dios, humilde, manso y todo lo que tú quieras, pero a pesar de ser un amigo de Dios igual que Abraham, iba temblando de miedo porque Dios es un Dios tremendo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a la asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel, la de Jesús. Tengan cuidado, ándale, hasta aquí quería llegar. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Como lo diría aquella famosa filósofa, ¿me estás oyendo? Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, es decir, Moisés, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Ándale, papá. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y los profetas no hablaron siendo inspirados por sus propios deseos, sino porque Dios les hablaba y les decía, hay que transmitirle esto al pueblo. La carta a los hebreos comienza diciendo, en los postreros días Dios nos habló de muchas maneras y por medio de muchas personas, pero ahora nos está hablando por medio de Cristo, de su Hijo. De tal manera que la carta a los hebreos es una carta en la cual se nos revela lo que Cristo quiere decirle a su iglesia. ¿Y quién es el que está amonestándonos desde el cielo? Cristo. Cristo. Dios nos habla en la carta a los hebreos a través de Cristo. Cristo nos está hablando. Es palabra de Dios y es palabra de Cristo lo que encontramos ahí en la carta a los hebreos. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, aquí ya le bajamos la velocidad, seamos ¿qué? Agradecidos. Seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, ¿qué? Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Con temor reverente. Debemos adorar a Dios como a Él le agrada y debemos adorar a Dios con temor reverente. Al día de hoy existe, y francamente no es nuevo, porque el humanismo, si ustedes han de saber que al menos de la edad que yo tengo, y mira que ya estoy medio rock and roll, desde hace 50 años y más, muchos pastores y predicadores han hablado de cómo el humanismo se quiere meter y se ha metido a muchas iglesias. No es algo nuevo, no es algo nuevo. Este movimiento, el movimiento es nuevo, pero finalmente el fondo es lo mismo, de este nuevo cristianismo mafufo, en el cual se dejan llevar por los sentimientos. No es algo nuevo, el humanismo está desde hace un montón de años. A las personas les gusta, es más, si nosotros abrimos el libro de Ezequiel, de Jeremías, ¿qué es lo que el pueblo decía de Israel? Ay, dinos cosas bonitas, dinos halagos, pero no nos confrontes con el Dios de Israel. ¿Tú piensas que la parte del humanismo es nuevo o que apenas, ay, wow, la supernovedad, no hombre, qué bárbaro, el cristianismo que está ahorita?
Hermanos, eso está re viejo, está más viejo que la iglesia. Al ser humano le encanta que le digan cosas bonitas, pero que no que lo confronten con el Dios de Israel. Si una persona le dice, ¿sabes qué? Que esto que está haciendo está mal, te sale con el vacilón de que, uy, aquí no hay amor, vámonos de esta iglesia. Vámonos a donde nos digan semana con semana que Dios es amor, y que Dios es amor, y que Cristo murió por nuestros pecados, y que Dios es amor, y que Cristo murió por nuestros pecados, y que somos sacerdotes, y que shalala, shalala, y que recibiremos y que se abran las puertas. Pero les encanta. Y yo declaro en el nombre de Jesús que se abran todas las puertas del cielo y van a derramarse hasta que sobreabunde. Pues eso es lo que a la gente le encanta, que se abran las compuertas del cielo y que venga la bendición hasta que sobreabunda, y hasta como que les dan sus clases de cómo predicar, ¿no? Cómo echar el grito y cómo tienes que decir así, yo declaro en el nombre. Y si no lo haces así, no eres, estás chafa, ¿no? No te podemos decir profeta. No eres el profeta. Bueno, en fin, debemos reconocer a Jesús como Dios. Adorémoslo como le agrada. Tengámosle temor. Debemos temer a Dios. Y de pronto en mucho del cristianismo moderno, pero no le tienes que, porque Dios es amor, no hay que tenerle temor, porque no, eso es del Antiguo Testamento. No, Señor, eso es del Antiguo y del Nuevo. Dios es un Dios terrible, Dios se merece nuestro respeto y Dios se merece que le tengamos temor. Por supuesto, reverente, pero finalmente temor. Un temor distinto, pero finalmente temor. Debemos tenerle temor a Dios. ¿Por qué muchos de nosotros hacemos barbaridades? Porque no tenemos temor. La falta de temor te hace alocarte. De pronto te alocas porque no le tienes miedo a algo. Pero ya cuando le tienes miedo a algo, como que ya te la llevas más tranquis. No, por aquí no, porque ¿qué tal que me pasa esto? Entonces nuestra vida tiene que ser una vida impulsada no solamente por el amor, sino también por el temor a Dios. De decir, mejor me porto bien porque no me vaya a dar una tunda el Señor. Porque lo puede hacer, porque Dios es quien dice ser. Así es que ante Dios se doblará toda rodilla. ¿Por qué? Porque como les comenté, la destrucción será terrible. Lo dice el Señor Jesús en Mateo 25. Luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Preguntaba yo a una persona, hace poco, platicaba con una persona que es muy católica y le decía, oiga, ¿por qué su líder religioso, cuyo nombre no voy a mencionar, bendice parejas homosexuales? No, es que mi líder, a lo mejor ustedes saben quién es, ¿no? Este personaje. No, es que mi líder y que el amor y shalala. Dije, nadie puede bendecir algo que Dios ha maldito. Tú no puedes decir que esto es bendito, porque si Dios dice que es maldito, es maldito. Lo que nosotros tenemos que hacer y nuestra obligación es decirle a estas personas, eso que tú haces está mal, eso que haces está incorrecto. Por supuesto que le tengo que transmitir el amor de Dios, pero también le tengo que decir que lo que hace está mal. Y a veces hacen un batidillo entre el amor de Dios y lo que es la obediencia. Lo que hacemos está mal, y lo que Dios ha maldito, maldito es. Yo no puedo aprobar lo que Dios desaprueba, porque yo no soy más que Dios. No soy más que Dios. Ninguna persona en iglesia puede bendecir algo que Dios ha maldito, ni tampoco puede maldecir algo que Dios ha bendecido. ¿Se recuerdan? Eso pasó con aquel burro al que su burra le habló, ¿verdad? Cuando Dios dijo, ninguna maldición hay contra Israel, porque si yo los he bendito, bendecidos serán. Y tú te pararás de cabeza, pero no hay nada en contra de la bendición o de la maldición de Dios. Pero no me distraigan con la burra. Filipenses 2:10, para que se doble toda rodilla debajo de la tierra. ¿Cómo está esto de debajo de la tierra? Vamos a ver.
Primera de Pedro capítulo 3, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto no lo resalté, pero aquí ahorita le echamos, aunque sea chuequito, pero le ponemos. Fue y predicó a los espíritus encarcelados que en tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Así es que el Señor Jesucristo predicó a los que están debajo de la tierra, a los espíritus encarcelados. ¿Para qué? Para que también ellos reconozcan que Jesucristo es Dios. Les fue a decir, ustedes ya me conocen, ya saben quién soy, estuvieron por muchos años sirviéndole al Padre y a mí, no se les olvide que yo soy Dios. Y como un chango malango, los confundió, para que en vez de adoraran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo adoraran a Él. Mira dónde están, ya ves, te dije que me tienes que adorar a mí, por eso estás aquí donde estás. Te vengo a recordar que estás aquí encarcelado por no haberme reconocido como Dios, porque yo, Jesús, soy Dios. Yo, Jesús, soy Dios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay que poner mucha atención porque en muchas partes de la Escritura nos da un por qué o un para qué. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Ahora, cuando la Escritura dice toda lengua, no se refiere al miembro que tenemos los seres humanos aquí en adentro de la boca. Cuando dice toda lengua, se refiere a todo idioma. Todo idioma puede ser humano, todo idioma angelical, todo dialecto. Tú hables el dialecto o la lengua que quieras, toda persona de toda lengua, pueblo, tribu, nación, reconocerá o confesará que Jesucristo es ¿qué? El Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Nosotros reconocemos bien fácilmente a las sectas y normalmente las sectas atacan a dos personas. Atacan a la persona de Jesús y atacan al Espíritu Santo. El día de hoy no hablaremos mucho respecto de cómo atacan al Espíritu Santo, pero hablaremos un poquito de cómo atacan al Señor Jesús, porque ellos no reconocen a Jesucristo como ¿qué? Como Dios. No reconocen que Dios se hizo hombre. No reconocen que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y entonces esas personitas que llegan, mejor vestiditas que yo, ahí se ponen su tacuchito, su paraguas, andan con su maletita y tocan la puerta. Y las mujeres que todos los días andas de pantalón, pero que es el día que van a tocar a tu puerta, así se ponen su faldita y abajo de la rodilla. Pero el día que se van a la chamba van con la minifalda, ¿no? Pero bueno, dale chance, ¿no? Van y te tocan la puerta y le dicen, oiga, le traigo un mensaje de parte de Dios. ¿Sabe usted que Jesús no es Dios? A esa secta no reconoce que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Terrible, porque Dios dice en más de una porción de la Escritura que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Verbo y que el verso Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor. Y ahora, ¿para qué nosotros, que nos decimos cristianos, hacemos esto? ¿Para qué reconocemos a Jesús como Dios, como Hijo de Dios y como Señor? ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Juan nos refiere esto, palabras del Señor Jesús, Juan capítulo 5, además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran a Él, al Padre. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Por lo tanto, testigos de Jehová y bola de sectas, ya dije su nombre,
No me gusta hacerles mucho comercial a los que tocan la puerta, ¿verdad? Bueno, esa secta y otras sectas cuyos nombres no vamos a mencionar, se niegan a honrar al Hijo, por lo tanto, no honran al Padre. Todas esas sectas deshonran al Padre porque deshonran al Hijo. Cuidado con los de tacuchito y de vestidito. Bueno, eso no quiere decir que a todo lo que vas entacuchado lo vas a... No, o sea, a los que tocan la puertita, porque esos personajes no honran al Hijo, por lo tanto no honran al Padre. Se niegan a honrar al Hijo, por lo tanto no están honrando al Padre. Me recuerdo de otra secta que dice, ay, esos cristianos se parecen a los católicos, trinitarios, y lo dicen de una manera despectiva, cuando verdaderamente para nosotros es una honra, es un honor reconocer que Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En una reunión que teníamos hace poco con algunas personas les decía, mira, a lo mejor a ti a veces te ofenden y pues así como que, pero cuando hablan mal de tu papá, eso sí te calienta. Cuando hablan mal de tu mamá, no, es que tu mamá, te prende, ¿no? No me toquen a la jefa, ¿no? Ni al papá, porque, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesús? Miren, díganme de mí lo que quieran, pero aguas con aquel que se atreva a ofender al Espíritu Santo de Dios, porque no tendrá perdón ni este mundo ni en el que viene. Y muchas de las sectas reniegan y niegan que el Espíritu Santo es Dios y que es una persona. Les dije que no hablar de eso, ¿verdad? Pero bueno, es importante. Las sectas niegan que el Espíritu Santo es una persona, niegan que el Espíritu Santo es Dios, niegan que Jesucristo que se hizo hombre, Dios, que es el Hijo de Dios, que es 100% hombre, que es 100% Dios. Eso es lo que hacen las sectas. O bien ponen algún otro libro con la misma autoridad que la Biblia o por encima de la Biblia. Ni honran al Hijo, ni honran al Padre, ni honran al Espíritu Santo, y regreso a Cristo. ¿Por qué Cristo está hablando de esto? Porque Cristo dice, cuidado, cuidado. Si me honran a mí, honran al Padre. En la carta a los Filipenses empezamos, en la sección que a mí me tocó platicar con ustedes, unos versículos que ya llevo 3 semanas, pero gracias a Dios ya casi termino. Nada hagan por envidia o por vanagloria, pensando solo en ustedes mismos, ¿se acuerdan? Ahí empecé. Sino que tomen como ejemplo a Cristo, ejemplo de humillación. San Jacobo escribe en su carta, Santiago, capítulo 4, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Eso es lo que nosotros, cuando llegamos al conocimiento de quién es Dios, de quién es el Espíritu Santo, de quién es Jesús, lo entendemos, lo aceptamos, y no solo eso, sino que lo enseñamos a otros, lo predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, les comentaba, hay que compartir el evangelio completo. No solamente decir que Cristo vivió una vida justa, murió por tus pecados, resucitó al tercer día según las Escrituras, y que fue visto por más de 500, sino que hay que confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces lo tengo que reconocer, no solamente que Él es el Señor, sino que tiene que ser mi Señor. ¿Y crees que en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, es decir, vivió, murió, resucitó, serás salvo? Entonces eres salvo no solamente por creer que Cristo murió por tus pecados, sino que eres salvo si reconoces que Jesucristo es tu Señor. Y si Jesucristo es tu Señor, ¿por qué no haces lo que Él te manda? Y una de las cosas que te manda es, nada hagas por contienda o vanagloria, sino piensa en el bien de los demás. No seamos
en extremo egoístas. No es malo que pienses en ti, pero debes pensar en el bien de los demás. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así es que, amados, avancemos en el reconocimiento de Dios como Señor, como Hijo de Dios, como Salvador, y avancemos también en el permitir que Dios gobierne nuestras vidas. De nuevo, no es que nosotros hagamos a Jesús Dios. Nosotros no hacemos a Cristo Dios. Él es Dios. Nosotros no hacemos a Jesús Señor. Dios Padre lo hizo Señor. Nosotros solamente lo reconocemos o no. Le obedecemos o no. Amado Señor, te damos gracias porque nos permites en esta mañana recordar, reconocer, aprender que Jesucristo, tu Hijo, se hizo hombre, que es 100% hombre, pero también 100% Dios, que es tu Hijo único que fue puesto para el perdón de nuestros pecados, pero también, Señor, que fue exaltado, que fue puesto en el lugar más alto, porque Él se humilló. Debemos aprender de su ejemplo de humildad, porque solamente así seremos exaltados. Si nosotros nos humillamos delante de ti, si nosotros te reconocemos como Señor, como Dios, como Salvador, como Creador, eso nos permitirá ser exaltados en la eternidad, para ser puestos al lado tuyo, para disfrutar de la gloria eterna, del reino eterno, de la bendición eterna. Y nuestra humillación es demasiado poca comparada con la de Cristo. Lo que tenemos que hacer es tan poco, y a veces ni siquiera eso hacemos, Señor. Te suplico, por favor, Santo Dios, que tengas misericordia de tu pueblo, que tengas misericordia de mí, Señor, porque en muchas ocasiones he hecho lo que no es agradable a ti. Te suplico, Señor, que me perdones porque no he sido lo suficiente temeroso de ti. Pero también te suplico por tu pueblo. Líbrame, Señor, de dejar de orar por tu pueblo, porque es un pueblo santo, porque es un pueblo que tú has escogido, porque es un pueblo que pagaste con la sangre de Cristo Jesús. Señor, ayúdame a continuamente estar orando por cada uno de ellos y por mí, para que todos lleguemos a la estatura de tu Hijo Cristo Jesús, en el ejemplo que tenemos de Él de obediencia, de humildad, de mansedumbre, en todos los ejemplos que tenemos, porque Él es nuestro máximo ejemplo a seguir, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Amén.